congresistas. Tenemos en este momento conectado a Juan Francisco Sandoval. Él es ex fiscal de Guatemala, está exiliado, está en directo desde Washington. Señor Sandoval, es un gusto saludarlo en este momento en estas pantallas. ¿Cómo se encuentra? Feliz martes. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Aquí atento al programa. Igualmente, queremos empezar a analizar cómo es la situación política de Guatemala, que en este momento, con lo que pasa con Arévalo, se está evidenciando que es más crítica de lo que muchos han pensado. Efectivamente, como hemos denunciado desde hace buen tiempo, existe una cruzada antidemocrática en Guatemala que ha en verdad afectado al sistema judicial, a la libertad de prensa y a la voluntad del pueblo de Guatemala. En este momento, el Ministerio Público ha encabezado ese esfuerzo para que Bernardo Arévalo no asuma el poder y como consecuencia de ello en el extranjero se han tomado medidas como por ejemplo el hecho de que 108 congresistas no puedan ingresar a los Estados Unidos por su actitud antidemocrática y corrupta, que se estén discutiendo sanciones contra Guatemala en el seno del Parlamento Europeo y que de la misma manera hoy fue la novena reunión del Consejo Permanente de la OEA donde condenaron las acciones que han ocurrido en Guatemala. Lo mismo ha hecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que se suma a la resistencia de las comunidades guatemaltecas, sobre todo la población indígena. Usted que integró este Ministerio Público, ¿usted cree que el fiscal actual es uno de bolsillo del gobierno pasado? Efectivamente, sus acciones lo han demostrado. De hecho, la fiscal general de Guatemala, desde el mes de septiembre del año 2021, fue sancionada por el gobierno de los Estados Unidos y pese a ello, el actual gobernante la reeligió en el cargo. En ese sentido, se explica que la intención del grupo que está trabajando para que Bernardo Arévalo no asuma el próximo 14 de enero como gobernante de Guatemala es la clase política corrupta y la élite empresarial que sostiene ese esfuerzo de golpe de Estado en Guatemala y es por ese motivo que a los 108 diputados que le he enunciado que ha sancionado el gobierno de los Estados Unidos, se suma una larga lista de empresarios quienes pertenecen a esa élite que ha dado sostenimiento a este esfuerzo antidemocrático. No, y es que ahora deben estar temblando porque una de las propuestas de Arévalo no ha sido acabar definitivamente con la corrupción y entre eso investigar a algunos de estos funcionarios. Eso es, y sobre todo el anuncio que hizo en su momento Bernardo Arévalo de que iba a hacer acopio del conocimiento que tenemos los más de 45 operadores de justicia, quienes nos tuvimos que exiliar por haber investigado graves actos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos y a las que el Ministerio Público en concertación con el gobierno nos obligó a salir del país debido a la persecución ilegítima que hoy tiene a personas presas de conciencia como el periodista Chepe Zamora y la exfiscal Virginia La Parra. ¿Usted estuvo exiliado durante el gobierno de Yamatei? Durante el gobierno de Yamatei, yo salí al exilio el 23 de julio del año 2021 y así como yo ya le relataba de que somos 45 operadores judiciales, 23 periodistas independientes y cientos de activistas hemos tenido que salir del país y la lista se ha ido engrosando por la utilización del Ministerio Público como una herramienta para acallar a las voces disidentes. Hay muchos países que en este momento pues están en riesgo de que esto suceda, de usar al Ministerio Público como un propio régimen de represión del gobierno actual. ¿Usted cree que todas las reacciones que en este momento están teniendo organismos internacionales e incluso Estados Unidos sí puedan detener esta práctica antidemocrática en Guatemala? Bueno, la batuta la tiene la ciudadanía de Guatemala, pero sirven de catapulta o de impulso a ese esfuerzo ciudadano las acciones que desde fuera se puedan desarrollar. Los organismos que le indiqué, las condenas que han venido de diversos países de Europa, de América Latina y del norte de este continente, donde dejan evidente de que el gobierno de Guatemala en este momento, acompañado de instituciones del sistema judicial, porque está totalmente capturado el sistema de justicia por esta mafia, hacen un esfuerzo para que no se cumpla con la voluntad de la ciudadanía. Apenas el pasado viernes se presentó un caso burdo de la fiscalía con el que pretenden deslegitimar el resultado electoral,
pero también son importantes esas acciones que abordábamos aplicadas por otros gobiernos. Por ejemplo, la pareja del presidente de la República fue sancionado apenas la semana antepasada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por estar documentada su participación en graves actos de corrupción, hechos que están en impunidad en Guatemala, pero que la intención de este esfuerzo antidemocrático es que continúen en impunidad y por ende, lamentablemente, porque debería de ser la justicia guatemalteca, en este momento estamos a merced de que otras legislaciones asuman la competencia para resolver y juzgar estos graves señalamientos. Pues vamos a estar muy pendientes de la situación que se desarrolla en Guatemala, por supuesto, alrededor de la figura del presidente electo en democracia, el señor Bernardo Arévalo. Aquí teníamos a Juan Francisco Sandoval, exfiscal de Guatemala, con nosotros estos minutos. Gracias por su tiempo y un feliz martes. Muchas gracias.